mientras se van incorporando. ¿Cómo fueron estas semanas? ¿Van bien? Tratando de agarrarle la mano de a poco. De volver al ritmo. ¿Hay algunas que les cuesta? Ni fu ni fa, me dijiste. No, es que de costar no. Pero, qué sé yo, por ejemplo, fútbol es más práctica. Vieron que ahora hay toda una resolución en donde se vuelve a la presencialidad. En realidad se intenta volver a la presencialidad, lo que se llama la presencialidad plena y cuidada. Con lo cual, bueno, ahí estamos tratando de organizar en el profesorado de la mejor manera que se pueda, que todas las materias tengan como la presencialidad. Lo que nos parece a nosotros es que le vamos a ir dando como prioridad de a poco, porque si no dejaría de estar cuidado, porque de repente si habilitamos todo, no nos parece que va a estar lo suficientemente cuidado, porque no va a estar como el protocolo puesto en acción, ¿no? Joaquín, vos querías decir algo, querías hacer una pregunta. Sí, si llegamos a volver a la presencialidad, ¿serían las dos burbujas juntas Bueno, por o esto. separadas? Porque viste que en jardín, por lo menos acá en Junín, jardín vuelve todo junto. Y parte de la primaria también. Es que la resolución que salió en esta semana dice que volvemos todos. Inicial, primaria, secundaria, todos. Profe, ¿y eso es a nivel provincial o a nivel nacional? Eso es a nivel nacional y la provincia acata. Pero ahora acaba de llegarme una nota recién, pero nada, hace media hora, que dice que obviamente está sujeto a las condiciones institucionales, que era obvio, ¿no? Pero que en la resolución no se decía. Y no se daba margen, había que como que una vuelta masiva sin ningún tipo de contemplación, lo cual para nosotros era un temón. Pero en el caso del profesorado en particular, hace tiempo que lo estamos mirando y gestionando. Hay algunas que nos parecen más prioritarias que otras por organización, por tiempos, por disposición y por supuesto por el tipo de materia también, ¿no? Por la disciplina en sí. Vieron que todas las materias del área de formación general, que son las que están bajo mi coordinación, son virtuales. Y volver todas de repente a la sede implicaría un movimiento de gente tremendo. Entonces hay que ser cauteloso. Vamos a ver cuáles podemos ir dándoles prioridad. Seguramente en algunos casos a ustedes les tocará. En otras seguiremos. Esta, por ejemplo, seguirá. Por ahí lectura y psicología depende de los días, después depende de la cantidad de gente que haya el día, ¿sí? Para que no se crucen todos, ¿sí? Claro, porque son de los otros años también, ¿no? Exactamente. Entonces, si nos cruzamos todos, de repente va a ser un montón de gente y no hay burbuja posible ahí, no hay nada. No hay nada que se pueda como controlar en términos de protocolo, ¿no? Como que si hay un contacto de alguien, ahí tendremos que aislar todo el profesorado. Es inviable. Sí, con respecto a eso, no, digamos, yo no tengo potestad. Obviamente desearía, pero de hecho yo empecé en el profesorado, así que estaba también, nos vamos para allá. ¿Sabes qué? Está bueno el instituto de Junín, en Junín. Yo trabajé en el instituto de Junín, está divino. Y ahora estaban haciendo el playón enfrente, así que cuando yo estaba yendo estaban haciendo el playón.
Con respecto a la infraestructura, eso se los debo porque no es de mi potestad, pero sí les puedo garantizar que nosotros peleamos y peleamos como equipo de coordinación, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, sí, la vuelta en algunas va a ser, lo estamos planificando, lo mejor que nos pueda salir, ¿sí? Pero si hay alguna que ustedes creen que por ahí está en la virtualidad y les parece que necesitarían, por ahí está bueno también escucharlos y que sea parte, ¿no?, de las prioridades en función de lo que los estudiantes pueden necesitar, que me parece que también su voz vale. Así que si quieren, después me avisan o me dicen. En su caso, bueno, ¿qué tienen virtual? Tienen psicología, tienen didáctica, lectura y después prácticas, me parece. Práctica docente. ¿Cómo? Práctica docente y prácticas lúdicas. Práctica docente y prácticas lúdicas. Que a nosotros nos parecía que prácticas lúdicas ahí lo necesitan, práctica docente, bueno. Entonces estábamos dándole prioridad a eso, pero bueno. Vamos a ver cómo nos vamos organizando. Por ahora vamos sugiriendo algunas de primero, algunas de segundo, algunas de tercero y algunas de cuarto, pero bueno, vamos a ir haciéndolo en forma gradual. ¿Está bien? Mientras tanto seguimos en la virtualidad nosotros, porque seguramente nosotros vamos a ser los últimos. Didáctica y lectura va a ser la última. Así que sigamos así en la virtualidad. Y hablemos de los casos que les di. Caso 1, caso 2. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó ahí? Yo se los voy a poner. ¿Empezamos por uno o por... yo escribí, él nos escribe todo por el chat y yo te lo leo. Espera, voy a poner en la pantalla... no hay problema. ¿Qué pasaba con el caso 1? Mientras Nico nos va escribiendo, nosotros vamos debatiendo. Se pueden notar diferentes realidades de los alumnos. ¿No saben la edad? La hora. Claro, la hora. A mí Creo lo que me puse pareció que, bueno, como objetivo, Sí. no sé quién va a hablar. A ver. Dale, Silvia. Yo puse como objetivo de la maestra, del docente, era enseñarles la hora y la hora en el tiempo, digamos, como decía, si ese fue el caso 2. Y como el recurso había puesto como una exposición relacionada al tiempo, como el recurso que utilizó la docente. Puedes poner o hacer una clase relacionado al tiempo, digamos, la clase, la exposición. A ver, espera, caso porque en la primera parte se nos entrecortó un poco y no te escuchamos bien. En el caso 1. En el Yo caso puse como 1. objetivo, Sí. objetivo de la docente era enseñar la hora en el tiempo, digamos, en el espacio en donde están. Y como recurso que había utilizado era, bueno, la exposición que había utilizado para relacionar con el tiempo y para que se suponía que los niños entiendan un poco más de ahí. Bueno, ahora vamos a ver, les leo lo que puso Nico en el chat. Nico dijo que hay algo mal planteado, esperen que se me fue, ahí. Se propone un objetivo, pero las actividades no son coherentes, dice. El objetivo es que todos aprendan la hora, pero el propósito está mal planteado y sin oportunidad de ser modificado por el contexto en la práctica, ya que no todos los alumnos tienen los relojes que la maestra pensó o planificó que tenían. En este caso, la maestra trajo una propuesta más directa, dice Nico. Yo te diría más dirigida, quizás. Yo estoy de acuerdo con Nico, por el hecho de que como que en el primer caso les dice esto es así, 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 y en el segundo caso le da la opción de que ellos investiguen por su cuenta y junten más recursos para conocer de otros ángulos, por así decirlo. Bien, ¿cuál sería la intención educativa, el propósito del docente en uno y otro caso? Y ahora vamos a lo de Silvi
con respecto al objetivo, pero en cuanto al propósito, ¿qué buscaba un docente y el otro? Para mí en el primero directamente enseñar la hora, los minutos y los segundos, y en el segundo meter al grupo en una idea de general de lo que es el tiempo y cómo transcurre, ¿no? Porque hablaba esto de que algunas personas ya no están, que los judíos tienen otros años, pero que estamos viviendo en simultáneo. Bien, ahí está enfocado, bien, está perfecto lo que decís. Primero hay un contenido diferente a ser enseñado y que se decide ser enseñado. En un caso es la hora, minutos, segundos estipulados de esa manera. Y en el otro hay una aproximación al concepto de tiempo, que no es lo mismo. La idea de tiempo no es lo mismo que la hora, ¿no? Como que hay ahí dos contenidos diferentes que se planifica para ser enseñados. Y con respecto a la intención pedagógica, ¿qué buscaba? La que buscaba la aproximación a la idea de tiempo, distinto de la idea de, porque, a ver, para que se entienda la pregunta y para poder entender qué hay detrás de la selección de contenido que se hizo. Porque en definitiva lo que ustedes me están marcando es que se seleccionó, en un caso, la hora, en el otro, el concepto de tiempo. Entonces, ambas tenían, para poder seleccionar de esa manera, intenciones diferentes. ¿Cuáles habrán sido esas intenciones pedagógicamente, educativas? ¿Qué busco? Cuando voy a enseñar tal contenido, ¿qué quiero que suceda de alguna manera? ¿Qué les parece? Recuerden que el propósito como intención educativa no es de una clase, es lo que me propongo de alguna manera más a largo plazo. ¿Sí? Lo que me encuadra, lo que me marca el camino a seguir. Es un posicionamiento. Ahí, Marianela, a ver, que querías como tirar tu idea. No, que creo que, bueno, que en el primer caso es aprender a leer la hora, los minutos y los segundos en los distintos tipos de reloj y qué sé yo, y la otra, eso del concepto de ser conscientes en el tiempo que estamos viviendo, los momentos, digamos. Bien. A ver, si lo tuviésemos que poner en palabras sin nombrar, enseñar y aprender. Porque es obvio que yo busco enseñar y es obvio que busco con esa enseñanza que el otro aprenda. ¿Qué busco? La del tiempo me gustó más en términos de intención. ¿Cómo sería eso? ¿Qué busco que los estudiantes... ¿Cuál sería mi propósito educativo? Que ellos construyan su idea de tiempo, que reflexionen o lo vivencien, dijiste recién, ¿no? Que sean sensibles a esa idea de la temporalidad como proceso. Esa es su intención. En la otra, que era la hora, ¿qué busca? Busca la sensibilidad temporal, ¿qué busca? Piénsenlo. ¿Busca construcción? No, porque No. ya está construido. Entonces, ¿qué busca hacer? Sí, sin decirle adoctrinar, pobre muchacha, ¿no? Sin decirle adoctrinar, porque en algunos casos, a ver, yo le enseñé a la hora a mi hija, por ejemplo. La hora, los minutos, los segundos. En este caso, por ahí está buscando que sepa la hora, ¿no? Pero entonces su intención es que repita la hora. Diferenciar el tiempo, diferenciar capaz el tiempo del espacio. No busca eso.
Por ahí el caso 2 sí lo busca, o lo habilita. La posibilidad está de diferenciar distintos procesos temporales, de entender que el tiempo es una categoría que puede verse afectada en relación al contexto, digamos, empieza como a abrir categorías. En cambio, en el caso 1, la intención es la reproducción, ¿no? Y repetir qué es el mecanismo. La intención es que repitan el mecanismo de la hora, los minutos y los segundos. No había otra posibilidad. Claro. Por eso es que dice que si no tienen el reloj con la aguja no van a poder aprender la hora nunca. Exactamente. Pero entonces ahí el propósito es repetir o de alguna manera identificar, si se quiere, el mecanismo de la hora. Es más, con los minutos, con las agujas del reloj, si queremos ser más específicos, porque no da lugar a los relojes sin agujas. Re vieja yo, digitales. Ay, Dios mío. Pero no da ninguna chance de que eso sea posible. Incluso la actividad que propone para cerrar, ¿cómo es? Bien dirigida, como dice Nico. ¿Qué tienen que hacer? En el segundo caso, como que ya propone la evaluación. Porque dice que terminen con la actividad de que pongan el tiempo es puntito, puntito, puntito. Yo, profe, lo que pensé también es que por ahí el primer caso está planteado como para gente un poquito más grande, porque hay que tener en cuenta también que estamos en 4º grado y que si vos le enseñás algo que es repetitivo para que lo repita un chico, no lo va a entender. Por ahí es más como, eso sería en la secundaria, ¿viste? Que vos vas, tomás nota y para probar tenés que decir lo que dijo el profe, más o menos. No debería, pero sucede. Yo creo que ahí tenemos que pensar en esta relación entre los componentes y un poco lo que dijo Nico, si hay coherencia o no hay coherencia. Porque, insisto, para saber la hora con las agujas del reloj, tenemos que entender el mecanismo, ¿sí? Y está bueno aprender ese mecanismo, aunque tengamos los relojes digitales, digo, para entender los minutos. Entonces, sin entrar en el juicio de valor, si está bueno o no está tan bueno, porque ambos contenidos fueron programados para ser enseñados. Mi lógica, o lo que quiero que reflexionemos es, ¿cuáles eran las intenciones detrás de cada uno? ¿No? En el caso del caso 1, lo que buscaba realmente era que identifiquen el mecanismo de las agujas del reloj. Punto. Y de hecho, hacia el final, hace una actividad para que lo apliquen. ¿Sí? Porque tienen que ver a cada hora de la situación familiar, entonces tienen que ir siguiendo las agujitas del reloj. Básicamente, repetir el mecanismo. Uno es más de repetición, sin duda, y otro es más de construcción, porque las intenciones educativas ahí se ven claramente. Uno era identificar el mecanismo, y ahí terminamos, actividad de repetición para practicar ese mecanismo. En cambio, en el caso 2, el propósito era otro. El propósito era vivenciar, que me parece que Marianela lo dijo bien, ¿no? Como sensibilizarse en términos de proceso que está detrás de la temporalidad, que el tiempo es proceso, ¿no? Y que cada uno en ese proceso le pasan cosas, como el reloj de arena, como el tiempo de los judíos que tienen otro calendario, y que podíamos pensar el tiempo desde distintos lugares. Y ahí sin duda hay una idea de construcción. Pensemos en lo que dijo Marianela hace un ratito con respecto a que el caso 2 ahí evalúa. ¿Evalúa? Ahí está evaluando, es un instrumento. No lo evalúa, pero, o sea,
¿Qué O busca? sea, sí es un componente, porque vos dijiste que la evaluación era un componente mínimo, pero como que no la evalúa, o sea, se da la actividad que deja abierto para la próxima evaluación, digamos, porque se tienen que juntar en grupos, charlar, y en base a lo que charlen ahí escribir, y bueno, ahí ver el resultado de la actividad, de si funcionó o no. Bien, interesante lo que decís, sobre todo en relación a la evaluación. ¿Es una actividad? Sí la es. Es una actividad más de lo que dijo Nico, más de construcción, no de evaluación. Y ahí la vamos a pensar. ¿Por qué digo que es una actividad más de construcción de lo que se trabajó, digamos, y no tanto de evaluación? Está bueno lo que decís en cuanto a ver si lo que se trabajó funcionó o no funcionó, que sería como una idea de ver o de recabar información que después me sirve para evaluar. Pero es más para el docente que para el chico que está poniendo en juego ese contenido. Y eso es parte también de evaluar. Y es interesante porque evaluar no significa solo evaluar al estudiante, a ver cuánto aprendió o no aprendió de aquello que se transmitió. ¿Sí? Evaluar está más relacionado con lo que decís, ¿sí? Con esta idea de la propuesta funcionó, lo que hizo el docente, ¿se pudo realmente poner en marcha? Digamos. Pero esa actividad es más una actividad de cierre, pero no evaluativa. ¿Está bien? Digo, como para empezar a distinguir. Son primeras aproximaciones, porque nosotros evaluación todavía no vimos. ¿Sí? Pero está bueno que piensen que en una clase, como ustedes están analizando, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un cierre. Esto que seguramente trabajaron en práctica o en alguna de las materias, ¿lo han trabajado? Esta idea de que en una clase hay como hay diferentes maneras de nombrarlo, pero según el autor. Steinman diría segmentos, segmento inicial, segmento de desarrollo o teórico o práctico, segmento de cierre. ¡Ay, qué sofisticado! ¿Te parece? Pre-impacto, impacto, post-impacto. Me mató. No sé qué marco teórico. ¡Ay, voy a hablar con Sofi! ¿Con Sofi lo vieron? Me mató. ¿Cuánto? Pre-impacto, post-impacto. Todo es un impacto. Me da hasta miedo, te digo. Lo importante es que hay momentos de la clase. Es más amigable momentos que impacto, pero no sé, lo voy a charlar con Sofi. A ver, cuando uno dice momentos, hay momentos de apertura, ¿sí? De momentos iniciales, en donde no llegás a la clase y decís, no sé, no saludás y te pones a correr, digamos, no, bueno, saludo, hay un intercambio, quizás retomo lo que vi la vez pasada, hago una actividad disparadora, digamos, tengo como recursos para utilizar en actividades de inicio. Después hay un desarrollo de la clase y después cierro. Estos son segmentos de la clase o maneras de estructurar la clase. Después pensaremos qué pongo en cada uno de esos segmentos y que va a estar asociado a esta relación entre los componentes, como dijeron muy bien. Propósitos y objetivos, contenidos, la organización de las actividades que les propongo hacer a los estudiantes, los recursos y los materiales que selecciono, y los instrumentos de la evaluación, o la evaluación como criterio sin ser plasmado en un instrumento que deba hacer con los chicos, ¿sí? Porque evaluación no es igual a prueba escrita, evaluación es otra cosa, ¿sí? Pero está bueno pensar todas estas cosas ya de antemano y ya desde ahora. Bien. ¿Les parece
gustaría que todo esto que charlamos hoy lo puedan plasmar por escrito? ¿Les ayudaría a reconstruir la planificación de ambos casos? Como un ejercicio, ¿sí? Todo esto que charlamos hoy, reconstruyan la planificación del caso 1 y del caso 2, teniendo en cuenta los componentes que nosotros estuvimos trabajando. O sea, propósitos y objetivos, los contenidos que se transmitieron o que fueron enseñados, las actividades que se propusieron y cómo se organizaron, los materiales y los recursos que se usaron. Y en esto voy a aclarar que Silvia dijo muy bien que en el caso 1, la actividad de exposición se utilizó como una estrategia, y me parece que sí, porque ahí se usó el pizarrón para exponer cómo era el mecanismo. ¿Está bien? Me gustaría que hagan ese ejercicio y lo plasmen por escrito, porque ustedes después van a planificar todo el tiempo, ¿sí? Y que no falten ninguno de estos componentes es importante ya desde entrada. ¿Está bien? Entonces, reconstruyan la supuesta planificación de caso 1 y el caso 2. Yo les habilito una tarea para que la suban, ¿sí? Así pueden como hacerlo por escrito, que me parece que está bueno que lo puedan poner. A ver. Como si la hubiesen dado, porque en realidad ya está dada la clase, porque está desarrollada. Ahí Nico pregunta si es como si la fuésemos a dar. No, la clase ya se dio. Ustedes reconstruyen lo que se habrá pensado, ¿sí? ¿Qué pensó esa docente que llevó a cabo el caso 1 y el caso 2? Como que nos vamos a retroceder en el tiempo, hablando del tiempo. ¿Está bien? Me parece que sirve, que ayuda. Y entonces, para la próxima, van a tener subido en la plataforma el texto de Edelstein, el método en el debate didáctico. Tienen para hacer la tarea del diseño curricular, que hay algunos que ya se pusieron en marcha con eso, así que están en camino, cualquier cosa me consultan, pero piensen que es una actividad de aproximación a ese diseño curricular, no tiene más que esto, ¿sí? Pero si tienen dudas, si tienen inquietudes o hay algo que les llamó la atención, porque hay palabras interesantes, ¿sí? Como pensamiento decolonial, que por ahí son palabras novedosas e interesantes de reflexionarlas o de pensarlas. Me preguntan. Y subimos esta pequeña acción que hicimos hoy, que me parece que va a servir para seguir como indagando y relacionando todas lo que estamos trabajando de programación. Creo que por ahora vamos bien, así que hasta acá es que llegaríamos hoy. ¿Ustedes tienen alguna como pregunta? ¿Vamos bien? Para mí vamos fantástico, pero ¿vamos bien? ¿Esto lo vas a dejar escrito en la plataforma, igual las consignas? Sí. ¿La consigna de la tarea de hoy? Sí, no, esa la entendí. Lo que no me quedó claro fue lo del texto, el texto que hay que leer, el autor. El de Edelstein. Es un texto corto que habla sobre el método en el discurso didáctico y nos introduce en la temática de construcción metodológica, que en realidad, si recuerdan, en todos los textos de Steinman está. Nombra construcción metodológica. Ustedes ya leyeron algo de eso, todavía no lo habíamos tomado, porque teníamos que hacer todo el proceso antes de llegar a profundizar. Pero ahora que ustedes ya lo han leído y además van a leer este texto, vamos a cerrar la idea de construcción. Después vamos a trabajar un poquito de
cuáles serían distintas formas de seleccionar, organizar y distribuir los contenidos, posibles estrategias de enseñanza. Así que va a tener que ver todo con brindarles la mayor cantidad de herramientas para que piensen la clase. Estamos en la unidad 3, que es pensar la clase, básicamente. Configurar didácticamente las propuestas. De eso nos estamos ocupando, ¿sí? Pero no hay una tarea para ese texto. Es solo leerlo y ver el concepto de construcción metodológica, que yo lo voy a explicar, así que es solo venir con el texto leído. ¿Está bien? Muy bien, entonces nos vemos y descansen. Buen fin de semana. Creo que por ahora nada más. Creo. Si me acuerdo de esto, mañana se lo pongo en la plataforma. Sí. A ver. Nos vemos. Que estén bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, profe. Se ve todo ahí.